Doctor Sanguino, comencemos hablando. ¿Cómo ve usted el trabajo de la recuperación de la economía para el país y sobre todo para nuestros sectores como la costa Caribe? Pues este es un momento difícil para el país y para el mundo, porque como bien lo advierten casi todos los analistas o todo el mundo, vamos camino a una situación muy similar a la depresión de comienzos del siglo XX, a la depresión de 1929. Es decir, que estaremos en una circunstancia mucho más grave que el de una recesión económica. Y todo por cuenta de que la pandemia, como nunca antes había ocurrido, ha paralizado el aparato productivo, ha paralizado las economías, las principales economías del mundo y en general eh, ha afectado y de manera grave los mercados de todo tipo. Eh, a excepción del mercado pues, de bienes y servicios en materia de salud y en materia alimentaria, en general la economía está seriamente lastimada. Luego entonces lo que se nos viene es un proceso de recuperación económica que puede llevarnos una década o 2 décadas y eso va a significar por supuesto también cambios en nuestras economías, en la manera como producimos bienes y servicios, en la manera como nos relacionamos en los mercados y en los patrones que van a dominar el mundo de la economía y en general los mercados. Y eso, por supuesto, también va a suponer una relación distinta del Estado y de los gobiernos con los mercados, con el mercado financiero, con en general los sectores productivos. Va a generar también o va a implicar una revisión de las políticas sociales. Vamos a tener que también examinar las políticas laborales, sobre todo en países como el nuestro, en donde hay fenómenos crónicos de informalidad en el empleo, de un desempleo que se mantiene por encima del 10% o hasta el 20%. A veces hemos llegado en situaciones críticas como las que estamos viviendo ahora. De tal suerte que hay que prepararse para una transición que va a ser dolorosa, pero que debe abordarse con el criterio de que esa transición no la paguen los sectores de menores ingresos y los sectores más débiles. Aquí se impone, digamos, un criterio en el que quienes más tienen, por supuesto, son los que en más capacidad pueden demostrar para contribuir a que esta crisis se resuelva de manera adecuada. Porque sin vida, sin salud y sin condiciones mínimas de vida dignas de la población, ninguna economía es próspera ni ninguna economía puede recuperarse. ¿Qué va a pasar con el turismo en Colombia? No, ¿Cómo se va a reactivar este turismo? no, pero es que el turismo está afectado en todo el mundo, empezando porque usted tendrá que acostumbrarse a, a medidas biosanitarias en el transporte aéreo, en el transporte terrestre, en el transporte marítimo, o sea, empezando por la posibilidad de movilizarse, pues esa actividad va a quedar, digamos, o se va a ver afectada por las nuevas circunstancias que se nos avisora, que es convivir con un virus que se nos va a convertir en una enfermedad endémica, ¿no? Como convivimos con el SIDA o como convivimos con otro tipo de enfermedades, con un mayor nivel de riesgo y de exposición de los seres humanos a contagiarse y adquirir el virus. Y entonces eso va a requerir que entonces los costos, por ejemplo, para desplazarse de un sitio a otro, de una ciudad a otra, de un país a otro, pues van a verse afectados por estas nuevas circunstancias. Y en todo caso, la apertura al turismo va a ser, debe ser, así lo están haciendo países como Italia o como Francia en Europa, progresivo y gradual con
exigentes medidas de bioseguridad. Entonces nadie sabe cómo va a ser. No nos imaginamos cómo va a ser. Sospechamos cómo podría ser. Pero esa actividad, que es una actividad muy importante, no solo para la economía colombiana, sino en general, para las economías del mundo y para la vida de los seres humanos, que tenemos como uno de nuestros gustos especiales conocer y movernos y ir a otros países, etcétera, pues vamos a tener una nueva situación que aún no sabemos exactamente cómo va a ser. Desde su punto de vista como sociólogo, ¿qué nos deja esta pandemia? ¿Qué enseñanza nos deja y cómo vamos a ver la sociedad del futuro? Bueno, esta pandemia desnuda muchas de nuestras dificultades, de nuestras desigualdades, de nuestras carencias como humanidad, ¿no? Nos pone de presente que la manera como vivimos en sociedad es una manera, es un modo de vida absolutamente frágil, ¿no? Y absolutamente desigual, digamos, o especialmente desigual. Esta pandemia también nos cuestiona como especie y como humanidad, ¿no? Nos cuestionan en nuestros estilos de vida, en nuestros modos de producción y de consumo. También cuestionan las políticas sociales, el tipo de Estado que tenemos, ¿no? Toda esa onda privatizadora, por ejemplo, de las políticas de salud han quedado prácticamente en bancarrota, porque lo que ha quedado de presente es que la salud no puede ser un negocio, es que la salud es el bien más preciado de la especie humana. Y entonces los estados se equivocaron cuando sometieron la salud y la salud pública a la lógica del mercado. También se cuestiona sobre las políticas sociales. En el caso colombiano, por ejemplo, nosotros tenemos unos programas sociales que son absolutamente marginales y miserables, que no atienden los problemas de seguridad alimentaria de la población. También se cuestiona la relación entre el Estado y el mercado financiero y el aparato productivo. Entonces hay, digamos, cuestionamientos existenciales como seres humanos y como humanidad, ¿no? ¿Qué es lo más importante? La ostentación, digamos, para ponerlo en términos trascendentales, ¿no? Que son los asuntos de los que se ocupa la filosofía. ¿Qué es lo que importa para la humanidad, para la vida, para un ser humano? La ostentación, la acumulación de riqueza, ¿no? La ambición y la avaricia, o lo más importante son las cosas más elementales, más sencillas, el abrazo que no nos podemos dar, el beso en la mejilla con el que no nos podemos, o las expresiones de afecto, de cariño, la solidaridad, la cooperación, ¿no? Que son los valores que esta frenética manera en que vivimos ahora se ponen en cuestión, ¿no? Pero además la manera como nos comunicamos. Mira que estamos haciendo esta entrevista por esta plataforma, ¿no? Los modelos educativos, eh, las comunicaciones y el acceso a la información, las prácticas políticas. Yo no me imagino cómo van a ser las campañas electorales dentro de 2 años con el virus, con el coronavirus andando por todos lados, ¿no? Las concentraciones en plaza pública, las reuniones, los abrazos, todo eso seguramente se va a modificar. Vamos a tener campañas mucho más virtuales y los ciudadanos van a tener que elegir a quienes los representen de una manera distinta. O sea, la democracia también se entra en una especie de revisión, no para sustituir la democracia por el autoritarismo y por la dictadura, no, como quieren algunos nostálgicos de todos esos regímenes de mano dura, ¿no? Al contrario, es para reinventar la democracia también. Entonces, todo está en cuestión. Ahora, seguramente vamos a vivir un periodo de cambios y los que siempre hemos luchado por cambios democráticos en la sociedad colombiana tenemos que incidir para que esos cambios
sean en la dirección que nosotros quisiéramos. Va a sobrevivir mucho de lo viejo, también, por supuesto, ¿no? Un pensador italiano decía que, definiendo el concepto de crisis, decía que un momento de crisis es aquel en el cual lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. Y ese es más o menos, creo que, el momento al que estamos abocados en el inmediato futuro. Bueno, entremos ya en el Partido Verde, en su partido político. ¿Qué ejercicios de control van a comenzar a hacer o están haciendo a los recursos que ha destinado el presidente Duque para atender toda esta emergencia? Bueno, lo primero es una obligación constitucional que tenemos el Congreso de la República y los congresistas, que está mandatado en el artículo 215 de la Constitución Nacional, que es el que le permite al presidente de la República declarar el estado de emergencia económica. Y es precisamente el control político a las medidas de emergencia adoptadas por el presidente. El presidente decretó el 17 de marzo la emergencia económica y posterior a ello ha expedido más de 120 decretos con fuerza de ley en todos los asuntos de la vida nacional, en cómo se transporta la gente, en el aislamiento social, en las maneras como se ejerce, por ejemplo, la educación pública, la educación privada. Ustedes han visto que el presidente ha legislado sin ningún tipo de control hasta ahora. La Constitución dice, pasados 30 días de la emergencia, el gobierno debe presentar un informe de esos decretos al Congreso y tanto el Congreso como la Corte Constitucional deben hacer un control constitucional y legal a esas medidas de emergencia. Muchos de esos decretos son decretos expedidos en la dirección correcta, un poco demorados porque el presidente pataleó al principio. El gobierno, el presidente estaba indeciso, por ejemplo, de declarar la cuarentena y prácticamente el presidente se vio forzado por las decisiones que iban tomando los alcaldes y gobernadores, que fueron los que tuvieron que enfrentarse a la emergencia en sus respectivos territorios. Y poco a poco el gobierno fue expidiendo decretos de todo tipo. Ahí hay de todo, como en botica, ¿no? Hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas, ¿no? Nosotros mismos, por ejemplo, hemos dicho que el decreto de excarcelación es un decreto que condenó a muerte a los ciudadanos que están detenidos en las cárceles, 120.000 personas en una situación de hacinamiento que llega casi al 50%, ¿no? Ahí estamos padeciendo los problemas de expansión del virus que han afectado a ciudades enteras, como en el caso de Villavicencio. O decretos como el 444 que le quita los recursos, 18 billones de pesos a los municipios y departamentos. Los departamentos están quebrados, los recursos no llegan, los recursos de la emergencia están ahí en el Ministerio de Hacienda, amarrados, enmuñecados por el ministro, ¿no? Los recursos tampoco llegan a las IPS ni a las EPS para atender la emergencia. Ya Bogotá hoy está en el 40% de ocupación de su capacidad de unidades de cuidados intensivos. Cartagena, ¿no?, está en alerta roja. Dicen que en Cartagena la crisis va a ser peor que la del Amazonas y Cartagena está a 1 hora de Barranquilla. Soledad está colapsando. O sea, esto, y además de eso, la cuarentena ha terminado siendo un saludo a la bandera porque todo el mundo ya está saliendo a reactivar sus actividades a la calle, ¿no?, cuando el pico está subiendo. O sea que deberíamos seguir en una cuarentena más estricta. Es que vamos a perder los tiempos de la cuarentena, porque el tiempo de cuarentena era para que la ciudad, perdón, para que el país se preparara en capacidades de unidades de cuidados intensivos, en masificación de las pruebas. Todavía nosotros no sabemos cuánta gente está contaminada. ¿Por qué? Porque además las pruebas se le practican a los sintomáticos, no a los asintomáticos. Entonces, para Estamos volver a haciendo más de 7.000 pruebas al día. Sí, pero eso no es nada. 7.000 pruebas al día. Eso no es nada en un país de 50 millones de habitantes. Es que ni siquiera las actividades productivas, allí en donde reactivamos la economía, estamos haciendo pruebas
masivas. Entonces no sabemos qué gente está contagiada y esa gente está contagiando a otros. Estamos en un momento de mucha irresponsabilidad, creo yo. Ahora, para volver a tu pregunta, a nosotros nos corresponde hacer control político y la bancada verde está proponiendo, digamos, una evaluación de todos esos decretos de emergencia que debe ser presentada esta semana en el Congreso de la República. Adicionalmente, hemos hecho un proceso de seguimiento a las medidas que se han venido tomando en cada uno de los asuntos. El decreto de emergencia carcelaria, el 444, nos hemos constituido en parte ante la Corte Constitucional, hemos hecho denuncias, yo particularmente lideré una investigación en 10 casos de hechos de corrupción, varios de ellos en la costa caribe colombiana, en la contratación en medio de la pandemia en alcaldías y gobernaciones, y hemos tratado de mantener una presencia muy permanente acompañando a nuestros alcaldes y gobernadores, desarrollando también acciones de solidaridad, convocando a la ciudadanía a que entre todos enfrentemos de la mejor manera posible esta pandemia y por supuesto exigiéndole al gobierno nacional decisiones oportunas, decisiones responsables, decisiones que se correspondan con esta circunstancia excepcional que estamos viviendo como humanidad y como sociedad. ¿Qué control político se puede seguir para que no continúe aperturando la economía de esta forma el presidente y se pueda frenar un poco este avance del COVID? Nosotros lo hemos dicho en todos los tonos. Primero, hay que garantizar seguridad alimentaria o un mínimo vital para la población. Nosotros tenemos un 27%, según el DANE, de población en condiciones de pobreza monetaria, ¿no? Que es la principal pobreza que se manifiesta en esta crisis. No la pobreza por necesidades básicas insatisfechas o la pobreza multidimensional, que son otras maneras de medir la pobreza, sino la pobreza monetaria. La gente no tiene con qué pagar el servicio de luz, el servicio de agua. Mucha gente no tiene agua y le estamos diciéndole a la gente, quédese en su casa y lávese las manos. La gente no tiene la nevera vacía, si tiene nevera, o no tiene con qué comer y no tiene agua para lavarse las manos, ni tiene cómo comprar jabón, ni desinfectantes, ni tiene cómo comprar el tapabocas. Usted va a un barrio popular, ¿no? En Barranquilla o en Soledad o en Malambo, ¿no? Y la gente usted le va a decir a la gente, póngase el tapabocas que es obligatorio. La gente va a decir, no, pero voy a dejar de comprar una libra de arroz por comprar un tapabocas, ¿no? Entre otras cosas porque un tapabocas que costaba 500 pesos está costando 4.000, 3.000, 4.000 pesos, porque también hay fenómenos especulativos. Entonces, primero eso, la gente necesita un mínimo vital. Nosotros estamos proponiendo una renta básica mensual para 9 millones de familias en Colombia, que el Estado colombiano le garantice por 3 meses, mientras pasa la pandemia y mientras nos acostumbramos a ella, ¿no? Al coronavirus, un salario mínimo mensual por familia. Eso significaría cubrir a 29 millones de colombianos. ¿Pero de Incluso dónde saldrían esos recursos, senador? el Estado. Es que el Estado tiene cómo acudir a recursos, tiene cómo, por ejemplo, suspender. Si nosotros suspendemos la aplicación de la reforma tributaria, la del 2017, que trae exenciones por 9 billones de pesos, pues allí tenemos una parte de los recursos. Eso nos vale 29 billones. ¿De dónde podemos sacar recursos? De un crédito del Banco de la República o de un crédito fresco con organismos internacionales que ya tienen además recursos disponibles para estos asuntos. Europa lo está haciendo y lo están haciendo muchos países de América Latina. Esa renta básica la está haciendo, la adoptó Brasil y la adoptó Perú y la están adoptando todos los países del mundo, porque la gente no se puede morir de hambre. La gente no puede salir a trabajar, la gente no se puede morir de hambre. Entonces, para eso existen los estados. Eso no lo va a hacer ni Supertiendas Olímpicas, ni el Grupo Char, no, eso lo hace el Estado colombiano, con los impuestos de los colombianos, ¿no? Y en estos momentos de crisis, pues hay que hacer esfuerzos, hay que endeudarse, ya luego veremos cómo pagamos la deuda cuando activemos el aparato productivo, pero por lo menos tenemos que evitar que la gente se nos muera de hambre y que la gente se desespere y salga a la calle a expandir el contagio, ¿no? Entonces, primero eso. Segundo, medidas sanitarias adecuadas. Hay que garantizar agua, hay que garantizar
desinfectantes, jabón, etcétera, etcétera, tapabocas. El Estado tiene que darle tapabocas gratis a la gente, masivamente, por lo menos eso. La gente no tiene que preocuparse por comprar un tapabocas, que el Estado se lo dé, ¿no? Evitando que se roben la plata, ¿no? Como está ocurriendo en alcaldías y gobernaciones o en el gobierno nacional. Y tercero, nosotros necesitamos masificar pruebas, ¿no? Consolidar, intervenir hospitales y clínicas de EPS privadas que no están funcionando y habilitarlas, ¿no? Tendremos que habilitar hasta hoteles, hasta centros de ferias. Aquí en Bogotá se habilitó Corferias. Sí. 3.000 camas, ¿no? Para poder desocupar los hospitales de otro tipo de enfermedades y disponer salas de cuidados intensivos para atender la gente. Y tenemos que mejorar las condiciones de los trabajadores del sector salud, ¿no? Que además de eso, pues además de que les pagamos mal o de que no se les paga, el otro día yo escuché que la gran noticia de la señora gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, era que le iba a pagar los 6 meses de sueldos atrasados a los trabajadores de la salud en el Atlántico. Imagínense ustedes, esas son de las cosas que además nos revela esta pandemia, ¿no? La manera tan empobrecida en que viven y en que laboran los trabajadores de la salud, que son los que tienen que encargarse de la vida nuestra. Las enfermeras, los trabajadores hospitalarios, los médicos, los especialistas, no les pagan, no les garantizan sus condiciones de bioseguridad. Las EPS y las ARLs, ¿no? Pimponeando a ver quién responde por las máscaras y por los elementos básicos que necesitan quienes nos tienen que atender si nos enfermamos. Esas son las decisiones que tiene que tomar el gobierno. Esas son las decisiones que se necesitan en estos tiempos para poder enfrentar y salir vivos de esta pandemia. Eso es lo primero que tenemos que preocuparnos, salir vivos de esta crisis. Porque si no salimos vivos, pues sin vida no es posible nada. Si salimos vivos, entonces podemos discutir y pensar qué hacemos con la economía y qué hacemos con el turismo y qué hacemos con la educación y qué hacemos con los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero hay que salir vivos. Y con estas decisiones no es probable que no todos salgamos vivos. Aquí puede haber una mortandad como la que ha ocurrido en Ecuador o como la que está ocurriendo en Brasil o en Estados Unidos. Y en Estados Unidos lo que está ocurriendo no es por falta de plata, no es por falta de recursos. ¿No? En Estados Unidos lo que está ocurriendo es porque tienen un presidente absolutamente ignorante tomando decisiones sobre un asunto tan delicado como es el de la salud y el de la vida de la gente. Entonces, eso es lo que nosotros le reclamamos al presidente. Y repito, si no tomamos las decisiones adecuadas, todo el sacrificio que hemos hecho, económico, en nuestra vida personal, familiar, el aislamiento, todo eso, lo podemos perder. Porque se dispara y nos tenemos que devolver de nuevo al punto cero, ¿no? A aplicar la lección que debemos haber aprendido por nuestras irresponsabilidades. Y este es un asunto del gobierno y también, por supuesto, de los ciudadanos, ¿no? Del autocuidado nuestro y de la responsabilidad y de la cultura ciudadana, pero sobre todo del gobierno, sobre todo del gobierno. Yo tengo el temor, nosotros tenemos el temor de que la cuarentena ya no exista y de que en la práctica la vida está volviendo a su normalidad, entre comillas, con un enorme riesgo de masificación del virus en la población. Y eso se está viendo. Nosotros sale uno acá en Bogotá o sale uno en cualquier ciudad y la gente ya está en la calle como si nada y con mal uso del tapaboca, sin el distanciamiento social. Entonces, bueno, ¿qué Así estamos es, haciendo? así es. Y eso que tenemos alcaldes y gobernadores, porque al fin y al cabo, pues dirán que Claudia, ¿no? Cantaletea y todo lo que tú quieras, pero aún así, ¿no? Con alcaldes que han sido, digamos, y gobernadores que han sido proactivos y que han tenido la entereza de enfrentar esta circunstancia. Y aún así,
pues la situación es bastante preocupante. Repito, en Bogotá, hoy en la prensa se registra ya la advertencia de la alcaldía de que hemos ocupado el 40% de las UCIs. ¿Cuál cree que es el camino de Bogotá? ¿Se va a retroceder la apertura de los sectores o vamos a seguir? No, Claudia lo había advertido, ¿no? Dependiendo de cómo evolucione la pandemia, pues hay que tomar decisiones en consecuencia, ¿no? Si hay que volver a cerrar actividades, pues habrá que volverlas a cerrar. O si se mantienen esas actividades económicas, pues hay que exigirles mayor rigor en las medidas biosanitarias, ¿no? Seguramente las pruebas, la masificación de las pruebas, hay que priorizarlas en esos sectores productivos, ¿no? Habrá que revisar la manera como está funcionando el transporte público para evitar que el contagio se acelere, ¿no? Y habrá que mejorar nuestra capacidad hospitalaria con las medidas que deba adoptar la Secretaría de Salud en esa materia, porque esa es la única manera de enfrentar el asunto, ¿no? Ahora, si hay que volver a medidas de aislamiento social mucho más severas, pues habrá que hacerlo, porque las circunstancias así lo ameritan. Es que nosotros estamos enfrentando una pandemia que no tiene solución en el corto plazo desde el punto de vista médico. O sea, nosotros no hemos descubierto, la humanidad no ha descubierto digamos, el medicamento o la vacuna para enfrentar esta pandemia. Y la propia Organización Mundial de la Salud está diciendo, acostumbrémonos al coronavirus, ¿no? O sea que esto de los tapabocas y esto, ¿no? Ese cuento, esa imagen de los tapabocas con imágenes de Navidad, ¿no? Con distintivos de Navidad, Con ya luces y pensando sonido. en el mes de diciembre, eso no es descabellado, para allá vamos, para allá vamos, y así vamos a tener que celebrar la Navidad este año y no sé cuántas Navidades más, ¿no? Hasta que no descubramos, o hasta que la humanidad no descubra la vacuna, ¿no? Entonces, en el caso de Bogotá, va a depender mucho de cómo evolucione y cómo las cifras indican la manera como el virus se está comportando en la ciudad. Ok. Senador, por último, hablemos acerca de la carta que se emitió al Congreso de los Estados Unidos para poder saber qué es lo que se está haciendo con respecto a seguridad y sobre todo a inteligencia, que hemos visto últimamente todo lo que está pasando en el país y que ya han salido varios oficiales de las Fuerzas Armadas, del Ejército más concretamente, por chuzadas. Nuevamente volvemos a tener las chuzadas, volvemos a tener el seguimiento tanto a políticos, empresarios, periodistas, en fin. Pues es que en este hecho de espionaje, en este episodio de espionaje ilegal en tiempos de Duque, combinado con graves hechos de corrupción en las fuerzas militares, hay comprometidos recursos de cooperación internacional y particularmente recursos de cooperación de Estados Unidos. Recursos que los ciudadanos norteamericanos aprueban a través del Congreso de la República de Estados Unidos para combatir el crimen. No puede ser que esos recursos se usen para aliarse con el crimen o para cometer hechos criminales. Y mucho menos que esos hechos criminales afecten a ciudadanos norteamericanos con los impuestos de los ciudadanos norteamericanos. Eso por un lado. Por el otro lado, pues nosotros hemos tenido aquí una limitación muy grande, nos hemos enfrentado a una barrera de información por parte del gobierno nacional. El ministro de Defensa, de manera paradójica, ha dicho que no puede entregarnos la información siquiera de los 130 que hemos sido víctimas del espionaje en tiempos de Duque, porque esa información goza de reserva legal.
Es decir, reconoce que es un hecho ilegal, pero le aplica un criterio de reserva legal. Y resulta que esa información, pues ya más o menos la hemos venido conociendo, parte de ella, gracias a la investigación de los medios de comunicación y de la prensa. Si ello no hubiera ocurrido, pues allí estuvieran los oficiales de inteligencia, el comandante de inteligencia y contrainteligencia, todos los oficiales que han sido llamados a calificar servicios, 24 mandos de inteligencia en igual número de unidades militares del país, estarían allí como si nada, espiando a la gente sin ningún tipo de restricción. Entonces, nosotros hemos dicho, bueno, si a nosotros en el Congreso de Colombia o al Congreso de Colombia el ministro no nos entrega la información porque no las niega, entonces esperemos a ver si se la va a negar al Congreso norteamericano. Porque entonces el Congreso estadounidense dirá, si no nos entregan la información, pues sencillamente nosotros no vamos a seguir cooperando con Colombia. Entonces, por esa razón, hemos hecho la solicitud a los congresistas de Estados Unidos que tienen que ver con la apropiación de recursos de cooperación de Estados Unidos con Colombia para asuntos de seguridad y defensa. Esperemos que entonces el gobierno colombiano al Congreso norteamericano sí le entregue la información que nos ha negado a nosotros y le responda a los ciudadanos norteamericanos, este gobierno, del uso indebido e ilegal de los recursos de cooperación estadounidense. Claro, también le hemos pedido, ya lo ordenó la Contraloría General de la República de Colombia, que también examine el uso de los equipos y de los recursos que se pagan con el presupuesto nacional, con el impuesto suyo, con el impuesto mío y con el impuesto de todos los colombianos por parte de estos sectores de las Fuerzas Armadas que lo usaron para perseguirnos y para hacer acuerdos ilegales y criminales con el Clan del Golfo, con la oficina de Envigado, hasta con las disidencias de las FARC, como hemos venido conociendo en el último tiempo. ¿Cuándo esperan ustedes que haya respuesta del Congreso de los Estados Unidos? No sabemos, eso sí, los tiempos no los definimos nosotros. Seguramente, pues va a ser un asunto que va a estar en la agenda de discusión. Ojalá que la pandemia no evite que ese tema se aborde. Pero igual hemos acudido a otros organismos internacionales, acudimos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, acudimos a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que fue la que exigió que se hicieran misiones de contrainteligencia que se agrupan en lo que se conoce como la Operación Bastón, que fue la que reveló buena parte de estas irregularidades y hechos de corrupción. Hemos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto sin presencia de la comunidad internacional y de organismos internacionales, aquí corremos el riesgo de que se imponga el tapen-tapen, ¿no? Como ya ocurrió, porque muchas de estas investigaciones se engavetaron o se extraviaron en la Fiscalía General de la Nación. Okay. Senador, muchísimas gracias por estar en La Libertad y por estar con todos nuestros medios. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Me gusta mucho el nombre de este medio de comunicación. Y bueno, un saludo, por supuesto, a todos los que siguen La Libertad. Tenemos La Libertad y tenemos La Verdad en Cartagena. Qué bueno. Bueno, un saludo para todas y todos. Muchas gracias. A usted, senador. Muchísimas gracias. Un feliz día. Hasta luego.